Bueno, lo que es el pulque es una bebida que se consideraba como una bebida de dioses. Es una bebida que solamente se utilizaba en ceremonias religiosas cuando ofrendaban algún tributo a los dioses o cuando había algunas fiestas, sobre todo de la clase gobernante o de la clase religiosa, a guerreros que ganaban alguna batalla, o también se justificaba la ingesta de pulque a algunas mujeres que estaban embarazadas. Entonces, contrariamente a lo que se piensa, el pulque en realidad era una bebida gourmet o una bebida muy característica de cierto sector de la población. Entonces, no era tan habitual el uso. Además, estaba penado que se consumiera un exceso de pulque. Entonces solamente se daba en ciertas cantidades, no era una bebida como para alcoholizarse. Y bueno, nutricionalmente hablando, de los estudios que datan de este siglo, de mitad de este siglo, se ha visto que tiene un porcentaje de vitaminas y aminoácidos esenciales que no tiene el aguamiel o algunas otras bebidas fermentadas, ya sea alcohólicas o no alcohólicas. Entonces sí era una bebida históricamente muy importante dentro de las culturas mesoamericanas. Como te mencioné, suple de algunos aminoácidos y algunas vitaminas que carecen otro tipo de bebidas. Entonces, en ese sentido, podría aportar ciertos nutrientes esenciales para el desarrollo. Pero tanto como para que sea una bebida básica en la dieta del mexicano, no tanto por los defectos intrínsecos a lo que es la ingesta de una bebida alcohólica. Bueno, los probióticos son una serie de microorganismos y de células vivas que al ingerirse vivas y llegar vivas al tracto intestinal van a estimular una serie de efectos preventivos y de efectos de salud en las personas que lo consumen. Dentro de todo esto, los probióticos idealmente deben de tener receptores para reconocer las células del sistema gastrointestinal y poderse adherir. Deben obviamente llegar viables. Dentro de esta viabilidad, al momento de ya establecerse y de contender contra el ambiente intestinal, pueden llegar a producir una serie de sustancias antimicrobianas. Y esas sustancias antimicrobianas, junto con la adhesión, evitan que si llegan algunos patógenos al tracto intestinal puedan establecerse o puedan desencadenar una enfermedad. Por otro lado, también los estudios han revelado que estimula el sistema inmune localizado del tracto intestinal, y también ya en estudios ya más avanzados y los estudios actuales demuestran que también estimulan la producción de hormonas gastrointestinales y están directamente conectados con el sistema nervioso. Bueno, en el pulque hay tres tipos de fermentaciones. Lo que es la producción de exopolímeros, que eso es lo que le da al pulque una característica viscosa. El otro tipo de fermentación es una fermentación alcohólica, y esa fermentación alcohólica se da gracias a la presencia de levaduras como Saccharomyces cerevisiae y también a la presencia de una bacteria que es Pseudomonas mobilis. Pero también se efectúa una fermentación láctica. El pulque está lleno de bacterias lácticas, sobre todo de género y especie Leuconostoc mesenteroides. Dentro de este Leuconostoc mesenteroides, aparte de que produce el láctico, también es el principal responsable de la viscosidad. Entonces, una fermentación láctica es, bioquímicamente hablando, el catabolismo de carbohidratos presentes en el aguamiel o en el pulque recién inoculado con pulque nuevo, y esos carbohidratos van a ser catabolizados para generar energía, pero el producto final del catabolismo de esta ruta metabólica es la producción de ácidos, sobre todo ácido láctico, pero también se han visto algunas bacterias acéticas que están aportando algo de ácido acético a la bebida. Nosotros hemos analizado mucho pulque del estado de Morelos. Eh, También hemos analizado pulque de Hidalgo y pulque del Estado de México.
En estas muestras de pulque nunca hemos encontrado microorganismos patógenos. Hemos encontrado enterobacterias, pero esas enterobacterias no han sido descritas en la bibliografía como patógenas, sino simplemente pudieran llegar a ser una contaminación de algún residuo de heces fecales. Y las veces que hemos encontrado enterobacterias han estado en muy escasa proporción con respecto al resto de los microorganismos que están presentes en la bebida. Bueno, como te mencioné, dentro de estas bacterias lácticas que están presentes en el pulque, nuestros estudios han revelado que muchas de ellas sobreviven todo lo que es el sistema digestivo, resisten lo que es el pH estomacal, que es un pH ácido, y llegan aún inclusive viables a nivel intestinal. Entonces ahí empiezan a hacer su fermentación láctica, empiezan a producir, entre otras cosas, el ácido láctico, pero también empiezan a resistir mucho el ambiente intestinal. Entonces empiezan a generar estos antimicrobianos. No hemos nosotros aún encontrado alguna bacteria láctica presente en el pulque que tenga mucha capacidad de adhesión. Nuestro Leuconostoc P45 se adhiere, pero moderadamente. Entonces es idóneo que se adhiera más fuertemente. Entonces va a llegar viable, va a producir ácidos, va a ocupar los sitios donde pudieran adherirse los posibles patógenos que lleguen a penetrar también todas estas barreras, y entonces pues vas a tener un efecto preventivo. De hecho es muy común el conocimiento, digamos, empírico de la población, que si consumes pulque previenes enfermedades gastrointestinales. Esto del estigma se dio muchísimo durante lo que es el imperio, digamos, de Porfirio Díaz, todo ese periodo de más de 3 décadas en las que estuvo Porfirio Díaz, en donde, si recordamos, lo que quería Porfirio Díaz era como que hacer que México fuera muy similar a las culturas europeas. Entonces algo que hizo fue introducir la cerveza, pero el pulque desde las culturas mesoamericanas, toda la colonia, etcétera, hasta pues fines del siglo antepasado, estaba muy arraigado no solamente en la población mestiza, sino también ya inclusive en la población española. Entonces era muy difícil erradicar. Entonces se empiezan a generar toda una campaña publicitaria contra todas las cuestiones negativas, entre comillas, que pudiera tener el pulque, para poder empezar a introducir la cerveza. Entonces, desafortunadamente sí lo lograron. Muchos de pues las personas actuales de México, muchos de los mexicanos prefieren consumir cerveza a estar continuando consumiendo pulque, y esto como que empezó ya nada más a utilizarse o a consumirse por los sectores, digamos, menos privilegiados económicamente de la población. Entonces sí tiene un estigma, pero fue gracias a toda esta campaña negativa que se dio a principios del siglo pasado. Es como el caso del vino, en donde el vino pues también se sabe que el consumir una copita de vino cada tercer día te previene de enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera, ¿no? Baja tus niveles de colesterol, tiene resveratrol, etcétera, que es adecuado para prevenir la posible acumulación de ácidos saturados o ácidos complejos como es el colesterol, etcétera. Entonces, en este caso, el pulque también, con la presencia de los probióticos, con la presencia de estos nutrimentos esenciales como vitaminas, etcétera, algunos aminoácidos, sí sería adecuado que se consumiera, pero en cantidades moderadas. Y esto pues te estimularía muchísimo la microbiota intestinal benéfica, todo esto que les mencioné de los probióticos, etcétera, te aportaría ciertos nutrimentos que son deficientes en otros alimentos, pero sí hay que tener mucho cuidado con los niveles de alcohol y para regular los niveles de alcohol lo que tienes que hacer es controlar cuánto estás ingiriendo de la bebida.